¿Alguna vez has juzgado a alguien solo por su apariencia? Marta, una mujer trabajadora y acostumbrada a la rutina, nunca pensó que un encuentro casual en un estacionamiento cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. Aquella tarde, cuando salió cansada de su trabajo, lo único que deseaba era llegar rápido a su casa. El sol ya se había escondido y el frío comenzaba a calar en sus huesos. Mientras caminaba entre los autos, un hombre vestido con un uniforme de chofer se le acercó con una sonrisa amable y una voz tranquila. «Señora, ¿necesita ayuda con su maleta?», preguntó él con cortesía. Marta, sin siquiera mirarlo a los ojos, sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. En su mente, ese hombre era solo un trabajador más, alguien sin un estatus especial, un simple chofer. Ella, acostumbrada a la vida acelerada de la ciudad y a protegerse de desconocidos, respondió con frialdad. «No, gracias», dijo con voz firme y sin esperar una respuesta. El hombre hizo una leve reverencia y se apartó, pero antes de perderse en la oscuridad del estacionamiento, observó a Marta con una mirada que mezclaba tristeza y paciencia. Él sabía que detrás de esa actitud había mucho más que un simple rechazo. Había miedos, prejuicios y experiencias acumuladas con los años. Marta aceleró el paso, deseando dejar atrás ese encuentro incómodo. No se imaginaba que aquel hombre, con su uniforme sencillo y su sonrisa serena, era en realidad Andrés, el dueño de la empresa de transporte más grande y respetada de la ciudad. Andrés llevaba años escondiendo su verdadera identidad para poder entender mejor a sus empleados y clientes, para vivir la realidad desde abajo y no desde la comodidad de un despacho lujoso. Mientras Marta pensaba en lo rápido que juzgó a aquel desconocido, Andrés regresaba a su oficina con un peso en el corazón. No podía evitar preguntarse qué habría pasado si ella hubiera sabido quién era en realidad. Él conocía el valor del respeto y la humildad, pero también entendía que en la vida, las primeras impresiones suelen engañar. Esa noche, Marta no pudo evitar pensar en el hombre que rechazó. Algo en su mirada le había parecido diferente, aunque no podía precisar qué. Se preguntó si su actitud había sido justa, si quizás estaba siendo demasiado dura con alguien que solo quiso ayudarla. Su mente repasaba recuerdos y conversaciones de su propia vida, momentos en los que también se había sentido juzgada o ignorada por la apariencia. Andrés, por su parte, decidió que debía acercarse a Marta de nuevo, pero esta vez sin uniformes ni secretos. Quería que ella viera la verdad, que entendiera que el valor de una persona no está en su ropa ni en su trabajo, sino en su corazón y sus acciones. Sabía que no sería fácil, que la desconfianza no se rompe con un solo gesto, pero estaba dispuesto a intentarlo. Pasaron los días, y Marta continuó con su vida, sin saber que pronto recibiría una invitación que cambiaría todo. Andrés la llamó para invitarla a conocer las oficinas centrales de la empresa. Marta dudó al principio, pero la curiosidad pudo más. Quería entender por qué ese hombre había despertado en ella una mezcla de emociones tan extrañas. Cuando llegó al edificio, Marta sintió que entraba en otro mundo. El lugar era impresionante, moderno, con luces que iluminaban cada rincón. En lo alto, sobre la entrada principal, brillaba un letrero con el nombre de Andrés. En ese momento, comprendió que todo había sido una prueba, una lección para romper las barreras que ella misma había levantado. Andrés la recibió con una sonrisa sincera y le explicó por qué había decidido vestirse como chofer, como quería conocer la realidad desde el suelo y no solo desde su oficina. Marta, conmovida, comenzó a ver al hombre detrás del uniforme, y en esa historia, también comenzó a descubrirse a sí misma. Esta fue solo la primera parte de una historia que demostraría que las apariencias engañan y que, a veces, hay que mirar más allá para encontrar la verdad. Andrés observaba a Marta mientras recorrían juntos el moderno edificio que llevaba su nombre en letras grandes y brillantes.
Ella aún no podía creer que el hombre al que había rechazado en el estacionamiento era el dueño de toda esa empresa. Su mente se debatía entre la incredulidad y la vergüenza. Sentía que había cometido un error muy grande al juzgar a alguien solo por su apariencia, pero también una extraña curiosidad la mantenía atenta a cada palabra que Andrés pronunciaba. «Marta», dijo Andrés con voz calmada, «entiendo que mi manera de presentarme fue confusa. Muchas personas me juzgan porque no encajo en el estereotipo del empresario tradicional. Pero para mí, la verdadera riqueza está en conocer a las personas, en entender sus historias y sus luchas diarias. Vestirme como chofer es mi forma de acercarme a eso». Ella bajó la mirada, sintiéndose un poco tonta, pero también emocionada. Era la primera vez que alguien en una posición tan alta mostraba tanta humildad y sinceridad. Andrés la invitó a sentarse en una sala elegante pero acogedora, donde las paredes tenían fotografías de empleados, clientes y momentos importantes de la empresa. «Hace años», continuó Andrés, «cuando heredé esta empresa, sentí que debía hacer algo diferente. No quería ser un jefe que solo ordena desde lejos. Quería entender cada paso, cada problema, cada sonrisa y cada dificultad que enfrentan las personas que hacen posible todo esto». Marta escuchaba con atención, sintiendo como su corazón comenzaba a cambiar. Recordó su encuentro en el estacionamiento, el rechazo tan rápido, el frío con que lo había tratado. No pudo evitar preguntarse cuántas veces ella misma había sido juzgada y cuántas veces había juzgado sin conocer. Andrés siguió hablando, contándole sobre su día a día disfrazado de chofer. Cómo recogía a clientes, cómo atendía sus preguntas, cómo veía de cerca el esfuerzo de sus empleados. A veces, incluso resolvía problemas que nunca habrían llegado a sus oídos si solo se quedara en su oficina. «Pero no es solo por ellos», dijo Andrés con una sonrisa. «También es para mí. Para no perder la conexión con la realidad, para recordar que no importa cuánto dinero tengas o cuántos edificios poseas, lo que importa es cómo tratas a los demás». Marta sintió que aquellas palabras le llegaban al alma. En ese momento, comprendió que detrás de ese hombre humilde había un líder auténtico, alguien que había elegido una manera poco común de dirigir porque sabía que la verdadera fuerza estaba en el respeto y la empatía. Los días siguientes, Marta y Andrés continuaron reuniéndose para hablar no solo de negocios, sino también de sus vidas. Ella compartió sus sueños y miedos, sus frustraciones por sentirse atrapada en una rutina y por no ser vista más allá de su trabajo. Andrés, con paciencia, la escuchaba y le mostraba una perspectiva diferente, una que valoraba el esfuerzo y el crecimiento personal. Un día, mientras caminaban por uno de los pasillos del edificio, Andrés detuvo a Marta y le preguntó: «¿Te gustaría formar parte de este proyecto? No solo como empleada, sino como alguien que ayude a cambiar la forma en que vemos y tratamos a las personas. Quiero que me ayudes a crear un lugar donde nadie sea juzgado por su apariencia, sino valorado por su esfuerzo y corazón». Marta sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que su rechazo inicial pudiera convertirse en una oportunidad tan grande. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien creía en ella de verdad. A partir de ese momento, comenzó un camino juntos, uno que no solo transformaría la empresa, sino también la vida de ambos. Marta aprendió que las segundas oportunidades existen, y que a veces solo necesitamos mirar con el corazón para descubrir lo que está frente a nosotros. Y así, sin darse cuenta, ambos habían empezado una historia que iría mucho más allá de un simple malentendido en un estacionamiento. Marta no podía dejar de pensar en la propuesta de Andrés. La invitación a formar parte del proyecto le resultaba casi increíble. Durante años había sentido que su esfuerzo pasaba desapercibido, que no importaba cuánto trabajara, siempre había un techo invisible que la frenaba. Ahora, ese hombre al que había rechazado por una simple impresión la estaba llamando a ser parte de algo grande, algo diferente.
Al día siguiente, Marta llegó temprano a la oficina central. A pesar de la emoción, también sentía un poco de miedo. No sabía qué esperar ni cómo encajaría en ese nuevo papel que Andrés le había ofrecido. Él la recibió con una sonrisa cálida, como si ya supiera que ella podía lograrlo. «Hoy empieza algo nuevo para ti», le dijo. «Quiero que trabajes conmigo para cambiar la empresa, para que sea un lugar donde todos se sientan valorados, desde el chofer hasta el ejecutivo». Marta asintió, sintiendo que esa confianza era un regalo y una responsabilidad al mismo tiempo. A lo largo de las semanas siguientes, comenzó a conocer el funcionamiento real de la empresa desde dentro. Andrés le mostró las áreas que rara vez veían los clientes, los talleres de mantenimiento, los centros de atención, incluso las condiciones de trabajo de los choferes. Lo que más le llamó la atención fue la dedicación de esas personas. Personas que, a pesar de las dificultades y el poco reconocimiento, hacían todo con orgullo y esfuerzo. Marta se dio cuenta de que muchas veces ella misma había olvidado mirar más allá de la superficie, como había hecho con Andrés. Un día, mientras visitaban una de las bases donde descansaban los choferes, Marta notó el cansancio en los rostros de los trabajadores. Algunos hablaban entre ellos con resignación, otros con esperanza. Andrés escuchaba atentamente, tomando notas y preguntando por las necesidades reales. «Quiero que nos ayudes a mejorar esto», le dijo a Marta. «Necesitamos ideas frescas, alguien que entienda lo que significa estar en medio de todo este esfuerzo diario». Marta sintió que ese reto era justo lo que necesitaba. Comenzó a conversar con los empleados, a escuchar sus historias y propuestas. Descubrió que la mayoría solo quería ser reconocida, que un simple gesto de respeto y apoyo podía hacer una gran diferencia. Con el tiempo, Marta fue ganando la confianza no solo de Andrés, sino también de los trabajadores. Su actitud sincera y su interés genuino rompieron muchas barreras. Las personas empezaron a verla como alguien que realmente quería cambiar las cosas, no solo desde el escritorio, sino desde el corazón. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos en la empresa veían con recelo la cercanía de Marta con Andrés y sus nuevas ideas. Había resistencia al cambio, miedo a perder privilegios o a alterar la forma tradicional de hacer las cosas. Una tarde, Marta recibió un mensaje anónimo que le advertía que se alejara de ese proyecto, que no era un lugar para alguien como ella. En lugar de asustarse, ese mensaje la fortaleció. Sabía que para lograr algo verdadero, debía enfrentar esos obstáculos con firmeza. Andrés también la apoyó sin dudar. Le recordó que las grandes transformaciones siempre encuentran resistencia, pero que el valor estaba en no rendirse. Juntos comenzaron a implementar pequeños cambios que poco a poco generaron un impacto positivo. Mejores horarios, mayor comunicación, reconocimiento público para los empleados destacados. La relación entre Marta y Andrés se fue consolidando en medio de este trabajo intenso. Él valoraba su pasión y su coraje, y ella admiraba su liderazgo basado en la humildad y la justicia. Lo que comenzó como un malentendido en un estacionamiento, se estaba transformando en una alianza poderosa que podía cambiar vidas. Marta comprendió que las apariencias pueden engañar, que detrás de un uniforme o un título hay personas con historias, sueños y luchas. Y sobre todo, aprendió que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden ser el inicio de algo extraordinario. Mientras el sol se ocultaba una vez más tras el horizonte, Marta miró al edificio iluminado con el nombre de Andrés y sonrió. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero esta vez no estaba sola. Marta llegó temprano aquella mañana al edificio principal de la empresa, con una mezcla de nervios y determinación que la acompañaba desde hacía semanas. Había pasado por mucho en tan poco tiempo: el rechazo, la sorpresa, la oportunidad, y ahora,
un nuevo reto que parecía superar todas sus expectativas. Andrés la esperaba en la entrada, con la misma sonrisa tranquila y segura que ya conocía. «Hoy es un día importante», dijo Andrés mientras abría la puerta del despacho principal. «Vamos a presentar un plan que podría cambiar la forma en que trabajamos y cómo nos ven nuestros empleados». Marta asintió, sabiendo que no sería fácil. Después de todo, no se trataba solo de ideas, sino de enfrentar una cultura establecida, costumbres arraigadas, y sobre todo, la desconfianza de quienes temían perder su lugar o poder dentro de la empresa. El despacho de Andrés era amplio, lleno de luz y con una vista impresionante de la ciudad. Sobre la mesa, había documentos, gráficos y fotografías que mostraban estadísticas y testimonios de empleados. Marta sintió que cada imagen contaba una historia, muchas de ellas invisibles para la mayoría de las personas. «Este es nuestro punto de partida», explicó Andrés. «Queremos mejorar no solo las condiciones laborales, sino también la comunicación y el reconocimiento. Que cada trabajador sienta que es parte fundamental de esta empresa, que su esfuerzo importa». Marta tomó la palabra con confianza. Compartió lo que había aprendido durante sus visitas a las bases, las conversaciones con los choferes y el personal de mantenimiento. Habló de sus miedos, de la resistencia que había encontrado, pero también de la esperanza que había visto en muchos rostros. «No podemos cambiar todo de golpe», dijo Marta, «pero sí podemos empezar con pequeños pasos que generen confianza y compromiso. Crear espacios donde se escuche a todos, implementar programas de reconocimiento y apoyo real». Andrés la escuchaba atentamente, satisfecho con sus ideas. Después de horas de discusión, ambos elaboraron un plan claro, con objetivos concretos y metas alcanzables. Sabían que el verdadero desafío comenzaría cuando debían presentar esas ideas al consejo directivo, un grupo tradicional y poco acostumbrado a los cambios. Cuando llegó el día de la presentación, Marta sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros. Frente a ella estaban hombres y mujeres con años en la empresa, algunos con miradas escépticas y otros con interés cauteloso. Explicó cada punto con pasión y claridad, respondiendo con seguridad a las preguntas difíciles. Para su sorpresa, la mayoría escuchó con atención. Algunos incluso asintieron con aprobación, reconociendo que era tiempo de una transformación profunda. Sin embargo, otros se mostraron dubitativos, preocupados por los costos y el impacto en la estructura tradicional. Al final, Andrés intervino para respaldar cada propuesta, recordando que la empresa no era solo un negocio, sino una familia donde todos debían sentirse valorados y respetados. Su palabra, combinada con la honestidad de Marta, logró suavizar muchas dudas. Cuando la reunión terminó, Marta sintió un alivio mezclado con emoción. Sabía que todavía quedaba camino por recorrer, pero ese día se había dado un paso decisivo hacia un cambio real. Andrés la felicitó y le recordó que su papel era fundamental para seguir avanzando. De regreso en el despacho, Marta miró por la ventana el horizonte iluminado por la ciudad que comenzaba a despertar. Pensó en todo lo que había vivido y en lo que aún estaba por venir. Recordó aquel primer encuentro en el estacionamiento, cuando la había rechazado sin saber quién era realmente. Ahora, comprendía que esa experiencia había sido un punto de inflexión, una lección sobre la importancia de no juzgar sin conocer y de abrirse a nuevas posibilidades. La oportunidad que Andrés le había dado no solo transformaba su vida, sino que también podía transformar muchas otras. Con una sonrisa, Marta se preparó para el siguiente capítulo, segura de que, aunque el camino sería difícil, no estaba sola. Tenía un propósito, un aliado, y la convicción de que juntos podían hacer que la empresa fuera un lugar mejor para todos. Aquella tarde, mientras el sol se ponía, la ciudad parecía iluminarse con una nueva esperanza.
Y Marta estaba lista para ser parte de esa luz que cambiaría muchas vidas. Andrés y Marta comenzaron a trabajar juntos en la implementación del plan con un entusiasmo renovado. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que cambiar una cultura arraigada no sería sencillo. Las semanas pasaban y, aunque algunos empleados mostraban interés y apoyo, otros permanecían cerrados, desconfiados y resistentes al cambio. Marta sentía la presión en cada paso que daban, pero también la esperanza de que sus esfuerzos comenzarían a dar frutos. Un día, mientras recorrían una de las terminales de la empresa, Marta escuchó una conversación que le hizo reflexionar profundamente. Dos empleados veteranos discutían entre ellos sobre las nuevas medidas propuestas. Uno decía que no creía en esos cambios y que nada podría alterar la forma en que las cosas funcionaban desde hacía años. El otro, sin embargo, confesaba que aunque le costaba adaptarse, empezaba a ver que quizás era necesario un aire fresco para mejorar la convivencia y el trabajo. Esa conversación hizo que Marta entendiera que no bastaba con presentar planes y proyectos. Debía conectar con las personas, ganarse su confianza y mostrarles que el cambio era posible y positivo. Empezó a organizar encuentros más informales, en pequeños grupos, donde los empleados podían expresar sus preocupaciones, ideas y emociones sin miedo a ser juzgados. Allí, Marta escuchaba atentamente, validaba sus sentimientos y les transmitía que eran parte esencial de la empresa, no simples piezas de una maquinaria. Mientras tanto, Andrés continuaba apoyando a Marta, demostrando que su liderazgo no solo se basaba en el poder, sino en la humildad y el compromiso real. A menudo compartía con ella historias de su propia vida, de los momentos en que había sentido inseguridad o temor, y cómo esos momentos le habían enseñado a no rendirse. Esa cercanía fortaleció la relación profesional y personal entre ambos, creando un equipo sólido y confiable. Pero no todo era fácil. Marta enfrentó críticas internas, especialmente de algunos miembros del consejo que veían sus ideas como una amenaza a su autoridad o a la estabilidad económica de la empresa. En una reunión tensa, uno de ellos la confrontó directamente, cuestionando su experiencia y la viabilidad de sus propuestas. Marta, con firmeza y respeto, defendió cada punto, apoyándose en datos, testimonios y en el respaldo de Andrés. Su valentía sorprendió a muchos y, aunque no ganó a todos, logró que se reconsideraran algunas posturas. Un día, recibió un correo electrónico anónimo con palabras duras y amenazas veladas para que abandonara el proyecto. En lugar de amedrentarse, Marta compartió el mensaje con Andrés, quien le recordó que los grandes cambios siempre enfrentan resistencia y que la fuerza está en seguir adelante con convicción. Ese apoyo fue un pilar fundamental para ella. Poco a poco, los resultados comenzaron a notarse. Mejoraron los horarios, se establecieron reconocimientos públicos para empleados destacados y se creó un canal abierto de comunicación donde todos podían opinar y ser escuchados. La moral en la empresa empezó a elevarse, y con ella, la productividad y la calidad del servicio. La historia de Marta y Andrés empezó a difundirse entre los empleados como un ejemplo de que el respeto y la empatía pueden transformar espacios y relaciones. La mujer que una vez lo había rechazado por una primera impresión ahora era una líder respetada y querida, y el hombre que prefirió ser chofer para conocer la realidad de su empresa se consolidaba como un jefe cercano y humano. Una tarde, mientras caminaban juntos por el pasillo principal, Marta miró a Andrés y dijo: «Nunca imaginé que todo comenzaría con un simple encuentro en un estacionamiento». Él sonrió y respondió: «A veces, las cosas más pequeñas cambian el rumbo de nuestras vidas». Ambos sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero habían dado pasos firmes hacia una transformación real. Marta había aprendido que el verdadero liderazgo nace del respeto, la escucha y la valentía de enfrentar los prejuicios, propios y ajenos. Así, en medio de desafíos y victorias, la empresa no solo crecía en números,
sino también en humanidad. Y Marta y Andrés seguían demostrando que detrás de cualquier uniforme, título o rol, siempre hay una historia que merece ser escuchada y valorada. La historia continuaba, con la promesa de que lo mejor aún estaba por venir. La empresa comenzaba a mostrar señales claras de transformación, pero Marta sabía que el verdadero desafío estaba en mantener ese cambio vivo y constante. No bastaba con implementar medidas superficiales, debían arraigar una nueva cultura que perdurara más allá de su presencia. Cada día se levantaba con la convicción de que su trabajo tenía un propósito más grande: construir un lugar donde el respeto y la dignidad fueran la base de todo. Un viernes por la mañana, Marta recibió una llamada inesperada. Era la directora de Recursos Humanos, quien le informó que algunos empleados estaban organizando una reunión secreta para discutir inquietudes y temores sobre los recientes cambios. Al principio, Marta sintió un golpe de incertidumbre, pero decidió que la mejor respuesta era enfrentar la situación con transparencia. Convocó a la reunión, esta vez abierta y en un espacio donde todos pudieran expresarse libremente. La sala se llenó de rostros cansados, algunos desconfiados, otros ansiosos. Marta comenzó hablando con sinceridad, reconociendo que el cambio asusta, que no siempre es fácil dejar atrás lo conocido, pero que juntos podían construir algo mejor. Los empleados comenzaron a hablar. Compartieron sus preocupaciones sobre la carga de trabajo, la inseguridad laboral y el miedo a perder privilegios. Pero también expresaron deseos de sentirse escuchados, de tener oportunidades reales para crecer y ser reconocidos. Marta tomó nota de cada palabra, sin interrumpir, dejando que la voz de cada persona tuviera valor. Andrés se unió a la conversación, y con su experiencia y calma, aseguró que la empresa no solo buscaba ser rentable, sino también un espacio justo para todos. Recordó que él mismo había comenzado desde abajo, que comprendía las dificultades y que quería ser un líder que construyera puentes, no muros. Esa reunión fue un punto de inflexión. No todos los problemas desaparecieron, pero la atmósfera cambió. Se instauró un canal permanente de comunicación directa entre empleados y dirección, donde las dudas y propuestas podían llegar sin filtros ni miedo. Marta y Andrés establecieron visitas regulares a las bases para mantener ese contacto cercano. Con el tiempo, comenzaron a ver cambios palpables. La rotación de personal disminuyó, el ambiente laboral mejoró y los trabajadores mostraban un compromiso renovado. Marta sentía que su esfuerzo valía la pena, pero también sabía que el camino era largo y que cada día traía nuevos desafíos. Una tarde, recibió la visita inesperada de una de las empleadas más veteranas. Con lágrimas en los ojos, la mujer le confesó que por primera vez se sentía valorada y escuchada, que esos pequeños cambios habían hecho que su trabajo fuera más llevadero y que se sentía orgullosa de pertenecer a la empresa. Marta sintió que ese momento era una recompensa invaluable. Comprendió que más allá de números y planes estratégicos, su misión era humana: tocar vidas y transformar realidades. Sin embargo, no todo era perfecto. La competencia del mercado se intensificaba y la presión para aumentar ganancias seguía siendo fuerte. Algunos accionistas insistían en volver a métodos más rígidos y tradicionales, lo que generaba tensiones en el consejo. Andrés y Marta tuvieron que enfrentarse a esas presiones con firmeza, defendiendo que el éxito verdadero debía ir acompañado de justicia y bienestar. Sabían que perder ese equilibrio significaría sacrificar lo que con tanto esfuerzo habían construido. En medio de esas tensiones, Marta también enfrentó un conflicto personal inesperado. Un antiguo amigo, al enterarse de su nueva posición y decisiones, la criticó duramente, acusándola de cambiar y olvidar sus raíces. Marta se sintió dolida, pero aprendió a mantener su camino sin perder la esencia que la había llevado hasta allí. Con el tiempo, ese equilibrio entre retos y victorias fue consolidando una nueva era para la empresa.
Marta y Andrés se convirtieron en un ejemplo para otros líderes, demostrando que la verdadera fuerza no está en el poder ni en la riqueza, sino en la empatía, la escucha y la valentía para transformar. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ambos estaban seguros de que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo, porque ahora sabían que no solo dirigían una empresa, sino que lideraban una comunidad basada en la confianza y el respeto mutuo. La historia seguía escribiéndose, con cada paso firme hacia un mañana mejor. La transformación de la empresa había avanzado de manera significativa, pero Marta y Andrés sabían que no podían bajar la guardia. El éxito no era solo cuestión de números o resultados visibles, sino de mantener viva la confianza y el compromiso de todos los que formaban parte de aquel gran proyecto. Cada día era una oportunidad para fortalecer la comunidad que habían empezado a construir juntos. Una mañana, mientras revisaban informes en la oficina, recibieron una noticia inesperada. Un grupo importante de clientes había expresado su satisfacción por el cambio en el servicio y la actitud de los empleados. Comentaban que la empresa se había vuelto más humana, cercana y eficiente. Para Marta y Andrés, aquel reconocimiento era la prueba palpable de que su trabajo estaba dando frutos más allá de lo económico. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Un nuevo competidor había llegado al mercado, con métodos agresivos y precios bajos, amenazando con robarles clientes. La presión aumentó y el consejo directivo exigió respuestas rápidas. Marta y Andrés entendieron que debían actuar con inteligencia y unidad, sin sacrificar los valores que los habían llevado hasta allí. Decidieron entonces organizar una serie de talleres y capacitaciones para el personal, enfocándose en la calidad del servicio y el trabajo en equipo. La idea era que cada empleado se sintiera parte esencial del éxito, con herramientas para enfrentar los nuevos desafíos. Además, reforzaron la comunicación interna, creando espacios donde las ideas podían fluir libremente. Durante esos días, Marta descubrió que la colaboración y el respeto no solo mejoraban el ambiente laboral, sino que también potenciaban la creatividad y la motivación. Los empleados comenzaron a proponer soluciones innovadoras, desde mejorar rutas y horarios hasta implementar tecnologías para optimizar procesos. Andrés valoraba cada aportación, alentando a todos a ser protagonistas del cambio. Pero en medio de ese crecimiento, surgió una situación inesperada. Uno de los empleados más antiguos y respetados fue acusado injustamente de negligencia en una tarea importante. La noticia generó tensión y división entre el personal. Marta y Andrés sabían que debían actuar con transparencia y justicia para evitar que ese conflicto afectara la moral y la unidad. Investigarían a fondo, escuchando todas las versiones antes de tomar una decisión. Marta se encargó personalmente de hablar con el acusado y con sus compañeros, tratando de entender lo sucedido y buscando pistas que pudieran aclarar el caso. Al final, descubrieron que la falla había sido un error de sistema y no responsabilidad de ninguna persona. El resultado fue una disculpa pública y la implementación de controles más estrictos para evitar futuras equivocaciones. Ese episodio sirvió para reforzar la importancia de la justicia y el respeto, y para demostrar que en esa empresa nadie estaba por encima de la verdad ni del buen trato. Con el tiempo, la competencia comenzó a retroceder, incapaz de igualar la calidad y el compromiso de la empresa liderada por Andrés y Marta. Los clientes regresaron, atraídos no solo por precios competitivos, sino por el servicio cálido y humano que ofrecían. En lo personal, Marta y Andrés continuaron fortaleciendo su relación, basada en la confianza y la admiración mutua. Compartían sueños y proyectos, conscientes de que juntos podían lograr mucho más de lo que imaginaron al principio. Una noche, mientras caminaban por el estacionamiento donde todo comenzó, Marta recordó cómo, en ese mismo lugar, lo había rechazado pensando que era solo un chofer. Ahora, sabía que aquel encuentro fortuito había cambiado su destino para siempre.
Andrés la miró con una sonrisa y dijo: «Nunca subestimes el poder de una segunda oportunidad». Ambos rieron, conscientes de que su historia era mucho más que un simple malentendido. Era la prueba de que, cuando se abren el corazón y la mente, pueden surgir oportunidades inesperadas que transforman vidas y destinos. La empresa seguía creciendo, pero lo más importante era que había crecido en valores, en respeto y en humanidad. Y Marta y Andrés sabían que ese era el verdadero éxito, el que permanece cuando todo lo demás pasa. Así, la historia que comenzó con un rechazo se convirtió en un ejemplo de cambio, perseverancia y esperanza para todos los que creyeron en ella. El futuro les esperaba, lleno de posibilidades, y ellos estaban listos para enfrentarlo, juntos. La empresa ya no era la misma que cuando Marta la había conocido por primera vez. La transformación había sido profunda, no solo en la estructura, sino en el corazón de cada persona que formaba parte de ella. Marta y Andrés caminaban por los pasillos con la satisfacción de haber logrado algo mucho más grande que un cambio superficial. Habían construido una comunidad basada en la confianza, el respeto y la empatía. Pero, como en toda historia real, no faltaban los desafíos. Un día recibieron la noticia de una oferta de compra por parte de un gigante del sector, una propuesta que ponía en riesgo todo lo que con tanto esfuerzo habían construido. Algunos miembros del consejo estaban tentados por la oferta, seducidos por la promesa de ganancias rápidas y mayor expansión. Marta y Andrés se reunieron para decidir qué hacer. Sabían que aceptar significaría perder la autonomía y los valores que tanto habían cuidado. Rechazar implicaba luchar contra intereses poderosos y mantener una visión que no todos compartían. Fue un momento crucial, donde su compromiso con la empresa y con las personas que la hacían posible quedó más claro que nunca. Decidieron entonces convocar una asamblea general, invitando a todos los empleados a participar. Querían que la decisión no fuera solo de unos pocos, sino que reflejara la voluntad colectiva de quienes trabajaban día a día para hacer crecer la empresa. La convocatoria generó expectativa y también cierta incertidumbre, porque nadie sabía cuál sería el resultado. Llegado el día, la sala se llenó de voces y miradas llenas de esperanza y preocupación. Marta y Andrés expusieron la situación con honestidad, explicando los riesgos y las oportunidades de la oferta. Luego, dieron la palabra a los empleados, quienes expresaron sus opiniones, dudas y deseos. Fue un momento emotivo, donde muchas personas compartieron historias personales, como la empresa había cambiado sus vidas y lo que significaba para ellos mantener esos valores vivos. Algunos hablaron de sus familias, de sus sueños y de la importancia de un ambiente de trabajo justo y humano. Al final, la votación fue clara. La mayoría decidió rechazar la oferta y continuar construyendo la empresa desde adentro, con los valores que los habían unido. Marta y Andrés sintieron una mezcla de alivio y orgullo. Sabían que el camino sería más difícil, pero también mucho más auténtico y significativo. Con esa decisión, comenzaron a diseñar una nueva estrategia para fortalecer aún más la empresa, enfocándose en la innovación, la responsabilidad social y el bienestar integral de sus empleados. Se comprometieron a seguir escuchando, aprendiendo y adaptándose, conscientes de que el cambio es un proceso continuo. Una tarde, mientras revisaban los avances en el despacho principal, Marta recordó cómo todo había comenzado con un encuentro inesperado y un rechazo que parecía definitivo. Ahora, esa historia era un testimonio vivo de que las segundas oportunidades pueden transformar destinos y que detrás de cada persona hay un mundo por descubrir. Andrés la miró con ternura y dijo: «Gracias por creer, por no rendirte nunca». Ella sonrió y respondió: «Gracias a ti por darme la oportunidad de demostrarlo». Juntos, sabían que el futuro no estaba escrito, pero que lo construirían con coraje, respeto y la certeza de que las verdaderas riquezas no se miden en cifras,
sino en la calidad de las relaciones humanas. La empresa era más que un negocio, era una familia, una comunidad que había aprendido a crecer con el corazón abierto y la mente dispuesta a cambiar. Y así, la historia que empezó con un simple malentendido en un estacionamiento se convirtió en un ejemplo de esperanza, resiliencia y transformación para todos los que creyeron en ella. El camino seguía, lleno de desafíos y oportunidades, pero Marta y Andrés estaban listos para enfrentarlo, porque ahora sabían que juntos podían lograr cualquier cosa. La luz que brillaba en el edificio con el nombre de Andrés ya no solo representaba el poder o la riqueza, sino el compromiso de una empresa que había aprendido a mirar más allá de las apariencias y a valorar lo que realmente importa, las personas. Y así terminó esta historia, pero también empezó una nueva etapa, con el corazón y la mirada puestos en un futuro mejor para todos.